Hechos 16, 25. Vamos a leer hasta el 26 nada más. ¿Lo tienen todos? Muy bien, gloria a Dios. Y dice así el 25: y a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchaban. El 26. Y repentinamente sobrevino un gran terremoto, y los cimientos de la prisión fueron sacudidos, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Poderoso relato, poderosa experiencia del apóstol Pablo, de Silas. Ellos, obviamente que a medida que vaya desarrollando esto te voy contando la historia de ellos, pero algo que quiero resaltar es que hay que aprender, es muy importante el valorar la historia de los judíos, porque ellos verdaderamente nos enseñan a través de la palabra, nos enseñan cómo adorar a Dios. Amén. Porque nosotros, como por ahí, obviamente siendo guiados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta y podemos llegar a comprender. Pero también a través de la historia, a través de los textos, de todo lo que está escrito, es el pueblo escogido por Dios. Y a ellos se les fue entregado las llaves de todo esto. Y Pablo y Silas tenían una llave muy importante, una llave que ellos conocían, entendían cómo hacer, que era la alabanza y la adoración. Jesús dijo en Juan 4:23 que el Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Yo solamente en esta noche quiero hacerles recordar, si bien yo sentía de repente cuando estábamos ahí adorando, sentía que esto es una noche para adorar, para bendecir a Dios, para levantar nuestras manos, para cantar salmos a Dios. ¿Saben qué? Es el tiempo. El otro día escuchaba a un predicador que decía que la iglesia que no, o sea, sí, vamos a decir, bueno, la congregación, ahí está, la congregación que no se toma de esto, de alabar a Dios con todo su corazón, no puede sobrellevar los tiempos que vienen. Y yo creo que nosotros somos una congregación que sabemos lo que hacemos. Amén. Que tenemos conocimiento de lo que hacemos. Adorar no solamente es decir canciones rápidas o canciones lentas. Adorar no es solamente largar unas lágrimas y nada más y después listo, se terminó la adoración. No, el hombre continuamente durante la historia continuamente quiso encasillar a Dios, encuadrar a Dios en decir este tiene que ser así o así o así. Pero la eternidad no es así, la eternidad no se puede encasillar, encuadrar, porque va más allá de todo nuestro entendimiento. El adorar y el alabar son acciones que uno tiene que hacer para poder tocar el corazón del Padre. Qué importante es poder entender estas acciones. Y ¿saben qué? La palabra, yo estuve investigando, esto ya lo sabemos, pero es para hacerte un refrescar de memoria, porque ya lo hemos escuchado. Yo hoy no te vengo a traer nada nuevo, pero sí te vengo a traer algo que a mí me está funcionando, que a mí me está resultando en este tiempo y es algo poderoso. ¿Saben qué? La palabra alabanza proviene del hebreo y una de las derivaciones, o sea, de los significados de alabanza es halal. Halal significa alabar, celebrar, glorificar, brillar, cantar y dar loor. Loor es cánticos, gritos. El salmista David en el Salmo 133 y en el Salmo 150, él continuamente habla de alabar. Él dice halal al Dios de las alturas, halal con salterio y danza y darpa y arpa. Halal es alabar, halal es adorar a nuestro Padre con nuestro instrumento natural, que es la voz, poder cantarle a Él. También está una derivación de alabanza que todo proviene de lo mismo, que es Yadá.
que significa manos extendidas. Así podemos adorar con las manos extendidas. ¿Cuántas veces estuviste en la reunión cantando al Señor y vos decías, bueno, levanto mis manos porque la persona que está delante nos está pidiendo que levantemos nuestras manos? ¿O cuántas veces estuviste ahí y sentías que tenías que levantar tus manos, pero muchas veces es como que decís, bueno, lo hago, pero no entiendo muy bien? Todo proviene de la alabanza. Todo proviene del significado de alabanza. Todá también es la raíz, es de la misma raíz de Yadá, que significa extender las manos en adoración para reconocimiento. Cuando vos levantás tus manos, vos estás reconociendo que Él es poderoso. Vos estás reconociendo que Él es tu creador. Vos estás reconociendo que Él te salvó, te perdonó y te restauró de todo. Él te hizo nueva criatura. Cuando vos levantás tus manos, vos estás reconociendo que Dios es poderoso en tu vida. Por eso muchas veces decimos, levanten las manos, hermano. O por ahí algunos de los jóvenes que están acá dicen, ¿por qué levantamos las manos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué? Porque todo deriva de la palabra alabanza en hebreo, que es halal. Y ahí se va desarmando en el sentido de que se va armando el árbol. Levantamos nuestras manos en acción de reconocer que Dios es poderoso. Cantamos con nuestra voz, con nuestro instrumento natural que Dios te dio. Alabamos a Dios y cantamos a Él. Yo sé que yo en este tiempo he estado experimentando ciertas cosas de esto. Si bien es como que uno tiene que continuamente adorar a Dios, continuamente exaltarlo, pero muchas veces uno lo hace por inercia. Y les confieso que muchas veces lo he hecho por inercia, de adorar, de cantar. Pero en este tiempo he tenido la necesidad de verdaderamente levantar mis manos al cielo. O sea, no es que no lo he hecho antes, pero como le venía diciendo, que a veces uno lo hace por costumbre. Y Dios me traía esto a memoria. Estaba pasando por una situación interna, emocional, mía. Esto no incluía a mi familia, no incluía nada, sino algo mío. Y yo decía, tengo que ir a más, tengo que crecer a más, tengo que avanzar. Yo entiendo que este 2021, lo que queda del año, es un año de desafíos. Y yo digo, yo tengo que avanzar más. Pero ¿cómo hago para avanzar más? Y Dios me trajo a memoria esto. Estaba luchando con algunas cosas internas. Y yo decía, ¿cómo hago para vencer esto? Porque a veces, y tenemos que reconocer que a veces las batallas que uno tiene internamente no son tan fáciles como uno piensa que son. Es más, las batallas internas son más difíciles de lo que viene de afuera. Porque uno lucha con su mente, lucha con las emociones, lucha con los sentidos, lucha con todo eso. Y muchas veces no sabemos cómo lograr vencerlo. Y el Espíritu Santo me trajo a memoria esto. Entonces un día, hace un tiempo atrás, empecé a hacerlo de corazón. Verdaderamente como tiene que ser. Levanté mis manos y empecé a adorar al Padre. Alcé mi voz y empecé a cantar a mi Dios. Y así los milagros empezaron a suceder. De repente se empezó a solucionar algo. De repente empezó a haber luz en algo que yo veía que no había luz. Y de repente empecé a ver la salida en donde no encontraba una salida. Y fue cuando empecé a levantar mis manos y a reconocer que Él es mi Dios. Así como los salmos. Yo siempre le digo y cuento que mi salmo preferido y es mi caballito de batalla es el Salmo 91. Cada vez que escucho, y bueno, todo empieza a través de esa adoración. El Salmo 91. En estos tiempos de que uno puede llegar a tener crisis, ¿sabe lo que me pasó? Me empezó hace un tiempo atrás. Empecé a sentir como un dolorcito en el pecho. Yo decía, no.
no me va a pasar nada en el nombre de Jesús. Y empecé a tener, y probaba yo, ¿no? Movía los pies así, no me agito, decía yo, estoy bien. Y trataba de, no sé, de buscar cosas como para pensar de que no me sentía mal. Pero ese pesar acá en el pecho lo sentía. Y era más fuerte, y cada día era más fuerte. Y cada día me sentía un poquito más agitado que el otro. Y yo decía, ¿qué me está pasando? En el nombre de Jesús. Yo no creo en las enfermedades. Pero en un momento es como que me empezó a vencer el pensamiento. Y me empezó a preocupar. Yo dije, yo voy a ir al médico. Yo no pienso tocar el médico. Está bien, muchos por ahí piensan que estoy mal o estoy bien, no importa. Yo, en mi fe, no iba a ir al médico. Y yo dije, no, yo voy a empezar a declarar. Y empecé a declarar el Salmo 91. Como siempre lo hago cada vez que sucede algo así de enfermedad. O algo así como que uno le quiere empezar a venir. Y empecé a declarar el Salmo 91. Y ahí empezó mi adoración. Porque obviamente, ¿no? Cuando aprieta el zapato, dice el dicho. No, pero igual no era nada. Era todo acá en la mente. Era todo lo que uno viene escuchando muchas veces. Y empecé a declarar el Salmo 91. Y empecé a levantar mis manos. Y empecé a adorar a Dios con un corazón verdaderamente adorador. Y ahí entendí lo que quiso decir Jesús. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque cuando viene la luz a tu vida, vos estás iluminado, te alumbra el entendimiento. Y vos empezás a adorar con un espíritu correcto. Y ya no adorás porque estás acostumbrado. Y ya no adorás porque te enseñaron así. Sino adorás porque verdaderamente sabés y reconoces que Dios es tu papá. Y que Dios es poderoso sobre todas las circunstancias. Y así empecé a levantar mis manos y adorar a mi papá. Y adorar y cantarle a Él. Y declarar sus grandezas. En el trabajo se sentía continuamente una atmósfera pesada. Yo decía, ¿qué es esto? Yo no podía creer. Era pesadísimo. Entraba a las 8 de la tarde, a las 8 de la mañana, salía a las 5 de la tarde y parecía que hubiese trabajado 500 horas. Era impresionante la pesadez espiritual que se genera y se generaba en ese lugar. Entonces un día agarré y dije, no, esto tiene que cambiar. Y agarré, y aunque a mis compañeros no les gustaba, yo empecé a poner música que alabe a Dios. Y aunque mis compañeros me miraban, ¿qué vas a poner? Prédica, pero andá con tus prédicas a otros lados, me decía. Yo lo escucho al pastor siempre. Ahí pongo multimedia. Y me decía, anda a escuchar a tu pastor a otro lado, déjame de molestar. ¿Saben qué? Hoy mi compañero me termina confesando de que se siente más liviano que antes. Y trabajamos y no nos cansamos, hermano. Mire que trabajamos, y ya no nos cansamos. Todo fue porque verdaderamente adoramos. Si bien ellos no entienden nada de esto, no adoran en sí, pero yo entiendo los principios. Y ahí poniendo la música, declarando, orando por el ambiente, para que el ambiente sea transformado, empezaron a suceder que se empezó a alivianar, empezó a ser libre el lugar. Y hasta mi compañero que me confiesa eso, de que se siente activo, que se siente más vital que antes no sabía qué le pasaba, que estaba pesadísimo. Y yo entendí que era la alabanza que se había empezado a desatar en ese momento, en ese lugar. Pablo y Silas, y vuelvo al texto de comienzo. Ellos sabían el poder que había en la alabanza y en la adoración. Porque los judíos están preparados para eso. Ellos tienen todas las bases y el conocimiento. Cuando él estaba ahí, cuando ellos estaban ahí, la historia todos la saben. Pero ellos estaban en lo profundo de la cárcel. Ellos estaban en lo profundo. ¿Qué quiere decir en lo profundo? ¿Que estaban emocionalmente acabados? No, que estaban en lo profundo literal. La cárcel era un pozo que bajaba metros y metros para abajo. Y ellos estaban allá abajo. Era la peor tortura, estar en el último calabozo. Y ellos estaban ahí por predicar el Evangelio de Jesucristo.
Y ellos empezaron a adorar. Y yo me imagino que levantaban sus manos y declaraban la grandeza del poder de Dios. Y declaraban lo grande y lo poderoso y los milagros que Jesucristo hizo y habló. Y a lo que el Espíritu los llevaba. A adorar en el Espíritu y en verdad. Y como dice la historia, la tierra empezó a temblar. La tierra empezó a temblar. ¿Y saben qué? Yo me doy cuenta de algo de estos dos versículos. Ellos en ningún momento proclamaron, sino la Biblia dice que alabaron a Dios y adoraron, cantaban a Dios y alababan, pero en ningún momento dice la Biblia que empezaron a llamar ángeles, estos hombres. Los apóstoles no llamaron ángeles, no declararon juicio de Dios para que sea abierta las cadenas o lo que uno puede imaginarse en esa situación. No declararon la sangre del Cordero. No declararon el nombre de Jesús para que las cosas se rompan, sino que hicieron algo que está desde la antigüedad escrito. Adoraron a Dios y alabaron el nombre de Dios. Si bien, obviamente, ¿saben por qué ellos no lo hicieron? Porque ellos sabían quién estaba dentro de ellos. Ellos sabían el poder que estaba dentro manifestándose. Porque ellos estaban haciendo la voluntad del Padre. Ellos adoraron y la tierra tembló. Las puertas se abrieron. Todo se quebraron las cadenas. Ellos levantaron sus manos en lo más oscuro de ese calabozo. Y yo te vengo a decir en esta noche, no importa la oscuridad que te haya cubierto, no importa la situación que te encuentres, no importa el lugar donde te encuentres, o lo que hayas hecho, o lo que haya pasado, no importa la situación, lo único que tú tienes que hacer o lo que tú tienes que hacer es levantar tus manos y adorar y reconocer a Dios y reconocer su grandeza y cantarle, como dice la palabra, cantarle, brillar en la oscuridad, porque halal es brillar. Lo que hicieron estos hombres fueron brillar en el medio de la oscuridad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la situación que nos encontremos. Si estás pasando por enfermedad, levanta tus manos, aunque sea difícil, aunque tu mente te diga que no, que es imposible, aunque vos no tengas fuerza, como dice la canción, pero levanta tus manos y alza tu voz y vas a ver cómo las cadenas se van a abrir. Las puertas que jamás se abrieron se van a ser abiertas. Porque cuando un hijo de Dios alaba con entendimiento, cuando un hijo de Dios abre su boca y alaba al Creador y exalta al Todopoderoso, el mundo espiritual de las tinieblas no pueden contenerse. Ellos tienen que huir. Porque uno cuando adora brilla. Cuando uno alaba, se sale el poder que está manifestado adentro. Todo cerrojo se abre cuando uno adora. No hay nada que se pueda contener. No puede resistir. El mundo espiritual no se puede resistir cuando un hijo de Dios adora a Dios. Yo quiero relatarte una historia que está en 2 de Crónicas. Se me perdió Crónicas, ahí está. Una historia que está en 2 de Crónicas 20. Yo quiero hablarte de un hombre que verdaderamente movió a través de la adoración, y no es David, es otro, el corazón de Dios. Y Dios hizo un milagro tremendo
Se encuentra en 2 de Crónicas, versículo 20. Y dice, sucedió, te voy a leer varios textos para que podamos entender bien lo que sucedió en esta situación del pueblo de Israel. Sucedió después de estas cosas que vinieron los moabitas y los amonitas con hombres de guerra y hacer guerra contra Josafat. Entonces vinieron para informar a Josafat y le dijeron: un numeroso ejército viene contra ti del otro lado del Mar Rojo. He aquí han acampado en Jericó. Y Josafat tuvo miedo y alzó su rostro a orar a Dios y decretó ayuno para toda la casa de Judá. Y les dijo: reúnanse, vengan a suplicar a Jehová nuestro Dios. Y toda la casa de Judá acudieron a reunirse. También desde las ciudades distantes acudieron a suplicar a Jehová. Y el versículo 13 dice: y toda la casa, porque después el rey hizo una oración tremenda, adorando y exaltando el nombre de Dios y su grandeza. Y el versículo 13 dice: y toda la casa de Judá estaba de pie delante de Jehová, y también sus pequeños, sus esposas y sus hijos. Entonces el espíritu de poder, dice el versículo 14, de Jehová posó sobre el hijo de Zacarías. Y dijo, el 15: escuche todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice Jehová tu Dios: ustedes no tengan miedo ni tiemblen delante de este numeroso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que la batalla es de Jehová. Apresúrense a descender contra ellos. He aquí que ellos suben por las cuestas de la mañana, y los encontrarán en un risco del valle frente al desierto. Y ellos suben para pelear contra ustedes, les dijo Dios, les advirtió. 18 dice el versículo 18: entonces Josafat se postró rostro a tierra y adoró, y toda la casa de Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron y adoraron delante de Jehová. Y los levitas, el 19 dice: y los levitas, los hijos de esos hombres, se pusieron de pie y alzaron su voz y alabaron a Dios de Israel. Se levantaron, el 20, se levantaron muy de mañana y partieron rumbo al desierto de Tecoa. Pero cuando estaban por partir, Josafat se detuvo. Y yo quiero que escuchen esto. Se detuvo y dijo: escúcheme, casa de Judá y habitantes de Jerusalén, crean en Jehová su Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán librados. El 21, después se puso en pie en medio del pueblo y digan: vengan, demos gracias a Jehová y alabemos por la hermosura de su santidad, mientras Él sale al frente de nuestro ejército a hacer guerra por nosotros contra nuestros enemigos. Y ellos dijeron: alaben a Jehová. Y el 22, y miren lo que dice el 22, después de toda esta adoración, después de todo esto, que se reunieron en ayuno, en clamor por este pueblo que se le había venido encima. Miren lo que dice el 22: y en el momento que ellos empezaron con el canto y la alabanza, Yahweh puso emboscada contra los amonitas y los moabitas desde los montes de Ebal, que aquí habían invadido a Judá, y ellos fueron derrotados. La alabanza, la adoración, el estar todos unidos hizo que Dios moviera su ejército. Y ellos no tuvieron que mover una sola espada. No tuvieron que mover un solo dedo para batallar en esa guerra, sino que solamente hicieron lo correcto, que fue adorar a Dios y cantar. Yo quiero que ahora te pongas de pie.